Hola, bienvenidos a la lección del capítulo 3, sección 3, pruebas con líneas paralelas. Lo que vamos a estudiar hoy son los teoremas recíprocos de los teoremas que aprendimos en la sección 3.2. Vamos a repasarlos. Aprendimos del teorema de ángulos correspondientes, el cual decía, si dos líneas paralelas son cortadas por una línea transversal, entonces los pares de ángulos correspondientes son congruentes. Ahora lo que vamos a estudiar en esta sección va a ser el recíproco. ¿Qué significa si tenemos dos líneas que son cortadas por un transversal y los pares de ángulos correspondientes son congruentes? Entonces las líneas van a ser líneas paralelas. Básicamente va a ser al revés. Aquí empezamos con unas líneas paralelas y los ángulos correspondientes venían siendo congruentes. En este caso vamos a hacerlo al revés. Si tenemos dos líneas, simplemente dos líneas, y tenemos una línea que cruza ambas líneas, la línea transversal, entonces aquí lo que tenemos es de que si los dos ángulos son correspondientes y congruentes, entonces las líneas van a ser unas líneas paralelas. Así que aquí lo que tenemos es que si tenemos que estos ángulos son congruentes y son también correspondientes, esto implica que las líneas van a ser paralelas. Ahora, para el teorema de los ángulos alternos internos, va a ser básicamente la misma situación. Si tenemos dos líneas que son intersectadas, que llamaremos las líneas P y Q, si tenemos dos líneas que son intersectadas por un transversal, entonces si tenemos los ángulos alternos internos, por ejemplo, este y este, si esos ángulos son congruentes, esto implicaría que las líneas son paralelas. Ahora, el teorema de los ángulos alternos externos nos dice que si tenemos dos líneas que son intersectadas por un transversal, que llamaremos T, y los ángulos alternos externos, si estos ángulos son congruentes, entonces esto implica que las líneas van a ser paralelas. Pasemos a la página 77. Aquí en la página 77 tenemos el teorema de los ángulos consecutivos internos, que nos dice que si tenemos dos líneas que son intersectadas por un transversal y los ángulos que son internos consecutivos no van a ser congruentes, sino que van a ser suplementarios. Si estos ángulos son suplementarios, aquí digamos aquí que son suplementarios, entonces esto indicará que las líneas van a ser paralelas. Así que el enfoque de la lección de hoy es comprobar que las líneas van a ser paralelas. Ahora pasemos a la segunda página, a la página siguiente, y empezaremos nuestra construcción. Aquí estamos en la página 78. Y la construcción que vamos a hacer es la construcción de las líneas paralelas. Se le pasó un poquito del highlighter. Ok, así que vamos a empezar primero con una línea. Hagamos una línea. Vámonos bastante espacio aquí. Una línea. Esta línea la llamaremos la línea Q. Ahora lo que vamos a hacer es vamos a construir una línea que va a ser paralela a la línea Q. Ahora la única manera que vamos a poder hacer esto es haciendo un transversal y copiar un ángulo correspondiente. Cuando tengamos los dos ángulos correspondientes, entonces las líneas van a ser paralelas. Así que vamos a dibujar una línea, un transversal. Hagámoslo más o menos así, hay que poner un poco de ángulo para poderlo copiar. Así que vamos a empezar con la línea transversal.
Así que lo que vamos a hacer ahora es vamos a copiar este ángulo en cualquier lugar de esta línea. Así que escogeremos un punto en esta línea. Digamos lo que lo queremos aquí. La línea paralela va a cruzar por aquí. Solamente existe una línea paralela según el postulado de las líneas paralelas. Ahora, para poder hacer esto vamos a tener que voltear nuestra hoja de lado, así. Y lo que vamos a hacer es de que vamos a construir un arco, no importa el tamaño del arco, del punto de la vértice, así. Y sin cambiar este compás, lo haremos aquí mismo y hagamos que el arco pase por debajo de la línea, así como lo ven. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a voltear nuestra hoja otra vez y vamos a medir el ángulo así, mira, así. Ahora, para poder medir el ángulo, tenemos que medir de aquí a aquí. Ahora, aquí es donde vamos a tener que voltear nuestro papel al revés, voltearlo completamente así, para que podamos poner el piquito aquí y simplemente vamos a hacer una intersección. Ahora, ya que la tengan, regrésenlo a su lugar normal y conectaremos ese punto con esta intersección. Ahora, hay que recalcar que en teoría estas líneas van a ser paralelas. No siempre se van a ver paralelas, pero van a ser líneas paralelas. Y llamaremos esta línea la línea P. Y así lo que acabamos de construir son dos ángulos que van a ser correspondientes y congruentes. Y basado en el teorema de los ángulos correspondientes recíprocos, estas líneas van a ser paralelas. Ahora repasemos los teoremas para poder darles un poquito mejor entendimiento. Pondremos el problema número 1 aquí. El teorema de los ángulos correspondientes recíprocos nos dice que si dos líneas son cortadas por un transversal de tal manera que los ángulos correspondientes son congruentes, entonces las líneas van a ser paralelas. Ahí va a ir el ejemplo número 1. Página 79. El teorema de los ángulos alternos internos recíprocos nos dice que si dos líneas son cortadas por un transversal de tal manera que los ángulos alternos internos son congruentes, entonces las líneas van a ser paralelas. Ahora, el teorema de los ángulos alternos externos recíprocos nos dice que si dos líneas son cortadas por un transversal de tal manera que los ángulos alternos externos son congruentes, entonces las líneas van a ser paralelas. Si los ángulos, el teorema de los ángulos consecutivos internos recíprocos nos dice que si dos líneas son cortadas por un transversal, de tal manera que los ángulos consecutivos internos son suplementarios, entonces las líneas van a ser paralelas. Ahora, este próximo teorema no es un teorema con recíproco. Simplemente nos dice, se llama la propiedad transitiva de las líneas paralelas. Si dos líneas son paralelas a la misma línea, entonces las líneas entonces son paralelas con la otra. Por ejemplo, si tenemos esta línea aquí paralela con esta línea aquí y esta línea aquí paralela con esta línea aquí, entonces esta línea y esta línea van a ser paralelas. Ahora empezaremos con los ejemplos. Este es el ejemplo número 1. Pueden ponerle pausa al video y copiar el ejemplo. Ahora, aquí lo que nos preguntan es, ¿hay el valor de X que hace que la línea M sea paralela a la línea N? Básicamente, la manera de hacer el problema es igual que la sección 3.2. Vamos a asumir que las líneas son paralelas, entonces los ángulos correspondientes van a ser congruentes. Eso significa que el valor de este ángulo y este ángulo van a ser igual. Así que 3x más 5 igual a 65. Resolvemos para x. Restamos 5 en ambos lados. Esto me da 3x igual a 60.
dividimos por 3 en ambos lados y x va a tener el valor de 20. No nos están preguntando por el valor de los ángulos, puesto que ya sabemos que este ángulo es 65. Y este es el ejemplo número 1. Pasemos al ejemplo número 2. Para el ejemplo número 2 tenemos una prueba. Aquí me dice que dado que el ángulo 4 y 5 son congruentes, tenemos que comprobar que la línea G y H van a ser paralelas. Aquí el plan va a ser que vamos a usar el hecho de que el ángulo 4 y el ángulo 1 son ángulos verticales y van a ser congruentes. Puesto que el ángulo 5 es congruente al ángulo 4 y el 4 al 1, entonces por la propiedad de la transitividad de los ángulos congruentes, 1 y 5 van a ser congruentes. Esto nos dará que usaremos el teorema de los ángulos internos, los ángulos correspondientes recíprocos para comprobar que las líneas van a ser paralelas. Empezaremos primero con el ángulo 4 es congruente al ángulo 5. Este viene siendo nuestro dado. Tú sabemos que el primero va a ser el dado. Ahora, lo que tenemos ahora es de que el ángulo 1 va a ser congruente al ángulo 4. Esos son porque son ángulos verticales. Ahorita venimos a ponerlos aquí. Ahora, por la ley de la transitividad o por la propiedad de se me hace lengua de traba. Por el teorema de la propiedad transitiva de la congruencia, el ángulo 1 va a ser congruente al ángulo 5. Ahora, si el ángulo 5 y el 1, como son ángulos correspondientes, entonces por el teorema de los ángulos correspondientes recíprocos, estas dos líneas van a ser paralelas. Ahora, aquí va a ser que esos van a ser el teorema de la congruencia de los ángulos verticales. Teorema de los ángulos verticales. Que básicamente nos dice que los ángulos verticales van a ser congruentes. Ahora, para este usaremos el teorema de propiedad transitiva. Ay, qué falta escribir. Transitiva de la congruencia. Y para el último paso va a ser que van a ser ángulos correspondientes. El teorema de los ángulos correspondientes. Con doble R. Correspondientes recíproco. Y este es el ejemplo número 2. Pasemos al ejemplo número 3. Recuerden que ponerle pausa para poder copiar los problemas. Ahora, aquí nos pregunta, determina si las líneas son paralelas. Aquí lo que tenemos es de que tenemos la línea R y S que van a ser líneas paralelas. Y según el dado aquí nos dice que el ángulo 1 es congruente al ángulo 3. Así que tenemos que este ángulo va a ser congruente a este ángulo. Y tenemos que demostrar que P y Q van a ser líneas paralelas. Ahora, aquí lo que tenemos es de que tenemos estas dos líneas aquí. Tenemos este transversal y tenemos este transversal. Ahora, tenemos que hacer un tipo de conexión de este ángulo y este ángulo. Y como ven aquí, como estas líneas de aquí son paralelas y este viene siendo un transversal, por el teorema de los ángulos correspondientes, tenemos aquí que el ángulo 1 va a ser congruente al ángulo 2 porque son por el teorema de los ángulos correspondientes. Ahora, lo que tenemos aquí es de que el ángulo 2 y ángulo 3 van a ser congruentes. Y esto va a ser por el teorema de la transitividad
de ángulos congruentes. ¿Ok? Porque aquí tenemos que el ángulo 1 congruente al ángulo 2. Tenemos aquí también por el dado que el ángulo 1 es congruente al ángulo 3. Se me olvidó escribir eso. Entonces el ángulo 2 y 3 van a ser congruentes. Ahora, como son congruentes y también son ángulos alternos internos, por el teorema de los ángulos alternos internos alternos internos, esto va a implicar que las líneas van a ser paralelas. Así que P paralela a Q por el teorema de los ángulos internos alternos recíprocos. Y este es el ejemplo número 3. Pasemos al ejemplo número 4. En el ejemplo número 4 tenemos la bandera de Estados Unidos que tiene 13 rayas alternándose en color blanco y rojo. Cada raya es paralela a la raya que se encuentra inmediatamente debajo. Explica por qué la raya superior es paralela a la raya inferior. Prácticamente tenemos esta línea de aquí. Tenemos que la línea 1 va a ser paralela a la línea 2. Ahora tenemos que la línea 2 va a ser paralela a la línea 3. Así que esto implica que por la propiedad transitiva de las líneas paralelas, R1 va a ser paralela a R3. Y esto es por la propiedad transitiva de las líneas paralelas. Ahora, como tenemos esta de aquí, tenemos que la línea 1 es paralela a la línea 3 y podemos seguir aquí diciendo que va a ser la línea 3 va a ser paralela a la línea 4. Entonces, la línea 1 va a ser paralela a la línea 4. Y prácticamente vamos a seguir haciendo esto muchísimas veces hasta que alcancemos el último resultado, que la línea 1 va a ser paralela a la línea 13. Se sigue básicamente el mismo paso, pero no lo vamos a escribir aquí unas 12 veces. Así que básicamente viene siendo la misma idea, donde aquí comprobamos que la primera línea va a ser paralela a la última línea. Eso es todo por la lección de la sección del capítulo 3, sección 3. Hasta luego.